¿cómo estás? Bienvenido a este tu espacio, tu propia voz. Y bueno, déjame te digo que hoy vamos a tratar un tema con un profesional. Él es Sergio Marina, él es escritor del libro Vivir sin sufrimiento, formador y conferenciante internacional de diversos temas enfocados a la plenitud y al autoconocimiento del ser. Él es especialista en este tema que la verdad yo en cuanto lo vi dije, quiero hablarlo contigo, Sergio, y hoy vamos a hablar de la sexualidad consciente. Bienvenido. Muchísimas gracias, Laura, por tu cariñosa y amable invitación y, por supuesto, compartir con todos tus amigos, amigas y de una temática que la verdad que me alegra enormemente que se pueda poner encima de la mesa porque es muy importante nuestro conocimiento de nosotros mismos y nuestro caminito en el recuerdo de lo que somos y en el recuerdo de lo que es. O sea que gracias por tu ofrecimiento y sobre todo por darle paso a esta temática que creo que nos puede ayudar mucho, claro que sí. Claro, y además apasionante. Y como bien dices, o sea, esto es nada más un recordatorio de este caminito que ya muchos antes de nosotros, claro que ya indagaron, claro que ya saben por dónde está, pero como que nosotros en nuestra sociedad, en nuestra actualidad, nos es complicado. Y para esto me encantaría que comencemos con un poco de historia, ¿sí? De lo que es la sexualidad consciente. Efectivamente, Laura, creo que como tú muy bien apuntas, yo no descubro absolutamente nada. Es más, las personas que seguramente han escuchado alguna conferencia mía, algún compartir, siempre hago mención de las personas sabias, maestros y maestras, hombres y mujeres de todas las tradiciones espirituales que nos han dejado un camino, nos han dejado un legado a todos los niveles y sin lugar a dudas también han compartido largo y tendido sobre la sexualidad. Por tanto, creo que sería bueno que muchas veces podamos acudir a esas fuentes y realmente impregnarnos y beber de esa sabiduría, que es una sabiduría, Laura, como tú también muy bien compartes siempre, que está dentro de nosotros, que está en nuestro interior. En definitiva, es recordar aquello que nuestro corazón sabe y conoce. Querida Laura, la sexualidad sagrada, la sexualidad consciente, siempre ha sido un ritual sagrado. Ha sido un ritual iniciático. Se remonta, podemos incluso datarlo a la antigua Sumeria, en los antiguos asirios, incluso en el antiguo Egipto ya habían rituales, matrimonios sagrados, donde habían prácticas de sexualidad consciente. Pongo el caso, por ejemplo, del antiguo Egipto, donde la magia sexual del culto a Isis fue una de las mayores iniciaciones que ha bebido el ser humano en relación a la sexualidad sagrada. Por supuesto, muchas más tradiciones han recogido la sexualidad como una vía muy seria para al final fundirnos en esa unidad, para alcanzar la realización personal. No han desechado la sexualidad como lamentablemente fruto de una tergiversación muy clara de lo que era la historia en sí misma y sobre todo han castigado, y me gusta siempre recordarlo, y han generado que el peso de esa malentendida sexualidad haya caído en la mujer, cuando la mujer es el pilar fundamental de una sexualidad sagrada y consciente. La historia, como te decía Laura, las tradiciones taoístas, por ejemplo, contemplan la sexualidad como un elemento importantísimo. No solo la sexualidad, muchas más otras herramientas, pero por supuesto que contemplan ese culto sagrado. El hinduismo también lo trabaja, los tantricas, ese yoga más tántrico, más supremo. Incluso el cristianismo más esotérico no tiene nada que ver con el que llegó a nuestras manos, pero Cristo Jesús, más conocido como Yeshua, y María de Magdala, que fueron grandes, ella sobre todo una gran iniciada en los secretos, los misterios de la sexualidad, del culto a Isis, pues conocieron muy bien la importancia de esa sexualidad muy profunda, que no es una sexualidad, luego si quieres, Laura, entraremos con detalle, con una sexualidad más vulgar, decían ellos más profana, más egoica, sino que, como bien tú sabes y comprenden nuestros amigos, una sexualidad que reconoce la divinidad en ti,
como la reconoce en mí. Y en ese contacto íntimo y sagrado entre dos almas viviendo una experiencia física se trascienden muchas de las cosas que lamentablemente nos genera la malentendida sexualidad, que en nuestro día, no nos olvidemos, genera mucho dolor y sufrimiento. Perdemos el ánimo por ese acercamiento a la sexualidad, no comprendemos la sexualidad de la mujer, no comprendemos la sexualidad del hombre. Son dos psicologías muy diferentes, dos energías que tienen que integrarse y que trabajan de una manera también diferente, y tenemos que comprender que todo es un juego de polaridades. La mujer tiene unas polaridades en unas zonas muy concretas. El hombre también tiene las polaridades en unas zonas muy concretas. Y bueno, poco a poco lo que vamos compartiendo, Laura, cuando pues, en nuestro día a día vemos que la sexualidad nos genera insatisfacción, nos genera un abandono, nos genera a veces una desidia, es porque realmente, bueno, nos hemos limitado a entender la sexualidad entendida únicamente como un acto puramente físico y genital, cuando la sexualidad es mucho, mucho, mucho más allá. Una mirada, una caricia, un cerrar los ojos, un contacto íntimo, todo es sexualidad, porque todo está hecho desde el amor y manifestando esa energía amorosa. Por tanto, Laura, sí que nos han dicho los grandes sabios que la sexualidad es una vía muy seria cuando se trabaja de una forma coherente y se plasma en nuestro día a día, comprendiendo, por supuesto, como dice un texto sagrado tántrico, que nos dice que el cuerpo físico es el templo del Dios. Por supuesto que no hay que rechazar el cuerpo físico, sino hay que emplearlo, igual que el deseo, como así lo trabajan los tantricas, por ejemplo, y los taoístas, utilizar todo ese deseo, a veces egoico, malintencionado, entre comillas, y transformarlo en una gran oportunidad de crecimiento personal, sin lugar a dudas. Exacto, y esta pureza de la cual nos estás hablando y que, por ejemplo, María de Magdala hace un referente muy claro en uno de sus libros que digo, cualquier persona puede tener acceso a ellos si les interesa mucho el tema, y hablaba justamente de esto que tú estás comentando, de una fusión energética, en donde, bueno, hay ciertos elementos muy importantes en los cuales era esta fusión para realmente conectar con lo divino. Efectivamente, Laura, María de Magdala fue ese gran exponente en darnos cuenta, en ayudarnos a la humanidad. Hubieron otros muchos más, pero sabemos que nuestro cuerpo físico se sustenta en vida no por los alimentos, Laura, que ingerimos, sino se sustenta por el alimento vital, esa energía vital que respiramos a través del sol principalmente, y que recubre ese cuerpo físico con una parte energética. Le llamaban los antiguos el doble etérico, algunos le llaman el cuerpo energético, le podemos llamar también, bueno, en fin, tiene muchos nombres, pero en esas estructuras energéticas, ahí tenemos unos centros de energía, llámense los chakras, que ya particularmente todo el mundo ya en alguna ocasión los ha podido escuchar, donde en esos chakras, en esos vórtices de energía, fluye la energía. Desde la base del chakra, la zona sagrada del ser humano, que está en el primer chakra, el chakra del sacro, el Santa Sanctorum del sacrum, donde ahí está precisamente la diosa, la energía femenina, la Shakti. No lo olvidemos, que en esos contactos que establecemos con nuestro amado, con nuestra amada, y lo hacemos de una manera consciente, movilizamos esa energía que poco a poco va ascendiendo. Esa energía femenina sube hasta arriba hasta alcanzar el famoso Gólgota, el séptimo chakra, donde espera la consciencia, donde espera Shiva, y ahí entra ese famoso baile que seguramente recordaréis entre Shiva y Shakti,
esa es el amado y el amada, que se encuentran precisamente la energía femenina, la materia y la consciencia, que en este caso representa a Shiva, ¿verdad? Por tanto, como tú muy bien dices, Laura, es un contacto energético 100%. Por eso siempre comparto cuando hablo con esta temática, el hombre principalmente descarga mucha energía mental y emocional, a veces en la mujer, y descarga pues sus rabias, sus frustraciones, y la mujer, siendo magnética en su polaridad, es receptora de esas energías. Por tanto, también tenemos que tener mucho cuidado, porque la mujer está absorbiendo mucha información del hombre. No digo que esté bien ni que esté mal, pero que el acto en sí mismo, cuando es consciente, sabemos manejar muy bien todo esto, porque es muy importante, ¿verdad? Claro. Ese intercambio de información, que es energía en definitiva. Exacto, y que en el día a día, ¿cómo lo podemos trasladar esto? Pues de una manera muy simple, o sea, con la persona que tú decides tener este contacto físico, en automático, sí o sí, estás adquiriendo cierta información que te vas a convertir en parte de esa persona, te guste o no te guste. Por eso es que se pide tener mucho cuidado con quién realmente te estás involucrando, a quién invitas a compartir esta energía, porque sí o sí te conviertes en eso mismo. Por ejemplo, pongo el ejemplo a lo mejor de algún hombre que a lo mejor pide o compra unos servicios, ¿no? Sexuales, podríamos decirlo así, porque paga por ello. Te estás convirtiendo en esa persona, sí o sí, y no me importa que aquí me digan no, y eso en dónde dice, lo dicen en muchísimos libros. Así es. Así es, efectivamente, Laura, cuenta que además de esa energía que somos, porque todo en la existencia es energía y nosotros mismos somos energía, y en esos contactos íntimos, por supuesto que hay un intercambio directo, pero date cuenta, Laura, que también hay intercambios de flujos internos. No solo la saliva, sino que cuando entramos en relaciones, ahí hay muchos intercambios de todos los tipos, intercambios astrales que no los vemos, pero están. Y fíjate, Laura, que yo siempre digo que la señal clara y evidente y manifiesta, que todos nuestros amigos seguramente lo podrán percibir, es que esas relaciones, cuando finalizan, que normalmente son relaciones muy rápidas, porque son relaciones muy egoicas, que lo único que perseguimos es el placer y el deseo detrás, que está encubierto, por eso generan siempre dolor, tarde o temprano. Esas relaciones conllevan un desgaste energético muy grande. Es decir, las personas, cuando mantienen esos encuentros íntimos, en su gran mayoría, no se puede nunca generalizar, pero en la gran mayoría descargan mucha energía, cuando no debería de ser así. En la sexualidad consciente, en la sexualidad sagrada, el objetivo, uno de ellos, el principal, por supuesto, es ese encuentro álmico, espiritual, esa fusión entre esas dos almas que se convierten en uno, dos seres con dos almas que en un encuentro pierden la noción del yo, y esos dos seres se convierten en uno y al final llegan a ese éxtasis que desaparecen casi por encuentro físico, porque lo único que hay allí es presencia y presencia. Pero fíjate, Laura, que en esos encuentros egoicos en que decíamos, uno se queda chafado, ¿verdad? Es esa falta de energía, de cansancio, y eso es señal evidente de que lo que ha habido más allí en ese encuentro es una descarga mental y emocional y energética, por supuesto, sin lugar a dudas. Claro, yo creo que acabas de dar respuesta a eso de que, ¿por qué si conocí a una persona y me involucré con ella y a la semana ya no me marcó y ya no se acuerda de mí? Pues ahí está realmente la explicación del por qué pasan este tipo de cosas. Oye, por ejemplo, en un matrimonio, ¿vale? En un matrimonio que a lo mejor ya muchas veces ya entran otros factores también. El hacernos conscientes de esta sexualidad, ¿en qué nos podría ayudar también? ¿O cómo sería la forma de irlo introduciendo poco a poco con nuestras parejas?
Mira, Laura, en esta pregunta, que es una pregunta, me parece que, brillante, porque realmente siempre tratamos de a veces de encontrar ciertas técnicas o encontrar vías rápidas para, bueno, pues es verdad, para transformar cosas en nuestras vidas, ¿no? Yo siempre digo que la sexualidad es un elemento, Laura, más dentro de nuestro caminito y por supuesto que hay que trabajarla, que hay que integrarla, pero no podemos desatender el proceso en general. Es decir, no solo por practicar una sexualidad sagrada, nuestra vida la vamos a ver de otra manera. Hay que ir, y siempre insisto, empezando con uno mismo. Uno tiene que conocerse bien, tiene que cuidar su cuerpo, atender mínimamente su mente, atender sus emociones, por supuesto, respetarse, valorarse, amarse. Es decir, en definitiva, el viaje empieza, Laura, como tú muy bien sabes, con uno mismo. Uno tiene que cuidar primero su parcela para luego poder compartir esa parcela, ¿verdad? Entonces, cuando uno ya está adquiriendo poco a poco su caminito, su viaje personal y se centra en sí mismo, por supuesto que ya está cada vez más en disposición de poderse compartir con su amado, con su amada o con quien corresponda. Pero no podemos entender, Laura, la sexualidad como algo aislado, porque a veces me encuentro con personas que me comparten precisamente esto. No, es que intento practicar esta sexualidad, pero luego, claro, en mi día a día siempre es lo mismo. Me comporto de la misma manera, actúo de la misma manera y claro, si no transformamos cosas elementales de nosotros mismos, la sexualidad siempre, por mucho que lo intentemos, acabará tomando esos tintes egoicos en definitiva. Es verdad que podremos cambiar algunas cositas, pero si no tocamos en la raíz del kit de la cuestión, que es poco a poco desidentificándonos de ese personaje o personajes que llevamos encima, pues al final la sexualidad siempre tenderá también a reflejar ese estado. A partir de ahí, Laura, cuando uno empieza a conocerse un poquito mejor, a poco ir apartando su personalidad egoica, esa personalidad de pensar en mí, en lo mío, en el tengo, en el primero yo y luego tú, bueno, todas esas cosas que aparecen en el día a día, en nuestra cotidianidad, pues uno empieza a percibir la sexualidad de otra forma. Empieza a percibir la sexualidad como un abrazo, darle un abrazo a tu amada o a tu amada desde el corazón, desde el sentir. Fíjate que allí no hay ningún tipo de contacto sexual, hay un contacto íntimo de amor donde te fundes con un abrazo. La sexualidad sagrada nos invita a adentrarnos en la mirada, a mirar a los ojos de las personas profundamente y observarnos a través de ella o de él a nosotros mismos, a percibir que lo que tenemos delante es la divinidad, igual que tú y que yo, más allá del personaje o más allá del nombre o la apariencia que todos tengamos, ¿verdad? Por tanto, lo que hay que ir recuperando poco a poco es el amor en esencia que somos y poderlo desplegar en nuestro día a día para que cuando entremos en esos contactos lo podamos hacer, Laura, de una forma natural y armoniosa. Es una forma también espontánea de vivir, Laura, cuando poco a poco uno se adentra a la magia de la vida, sin expectativas, sin prisas. La sexualidad sagrada nos invita a tomarnos el tiempo en cada encuentro. Cuenta que para empezar a subir mínimamente la energía sexual, la energía creadora de la vida, que es la que manejamos cuando trabajamos una sexualidad sagrada, mínimo necesitamos 35 minutos para preparar la energía. Date cuenta que la sexualidad que vivimos en nuestros hogares es una sexualidad muy rápida, es una sexualidad casi instantánea, donde el hombre mira para un sitio, la mujer espera otras cosas y al final uno va por cada sitio. En los años 50, querida Laura, se hizo un pequeño estudio en la población americana y el 75% de los esposos, una vez a los 2 minutos de la penetración, el proceso íntimo había acabado. Es decir, al final se reduce a 4 o 5 minutos donde el hombre fantasía, está lleno de fantasías sexuales, elucubra imaginaciones y procesos mentales varios, y la mujer, que tiene una psicología diferente y por supuesto unas polaridades, insisto, muy diferentes al hombre, pues no encontramos ese punto de unión. Por tanto, es un trabajito que debemos hacer muy poco a poco y que debe ir en coherencia con la forma de percibirnos y por supuesto de percibir la vida. Todo está integrado.
Claro, coméntame un poquito de eso de las polaridades. Sí, Laura, esto es capital para entender un poquito la sexualidad sagrada. Tanto el hombre como la mujer tienen una polaridad positiva y una polaridad negativa. Mira, el hombre en su naturaleza es yang, su elemento principal es el fuego, el calor. El hombre es caluroso. El hombre da porque es dador, dador, es eléctrico y es muy importante entender esto, es decir, él da. La mujer recibe porque es magnética, el hombre es eléctrico. La polaridad positiva del hombre, Laura, se encuentra en los genitales, en el famoso lingam de lo que nos hablan los hinduistas, que es el falo en definitiva. Y su polaridad negativa se halla en el pecho. En cambio, en la mujer es todo lo contrario. La mujer, como elemento yin, es un elemento agua. Por eso te decía antes, Laura, que la mujer es la piedra capital de la sexualidad. Por eso, lamentablemente, la han vilipendiado, fruto del patriarcado escolástico que puso, entre comillas, a María de Magdala como la prostituta, a Eva y Adán, a Eva por comer la manzana, y la mujer ha cargado con la historia, ¿verdad?, de algo impuro y de algo que nada tiene que ver. La mujer, como te decía, es receptora, es magnética y es agua. Por eso la mujer apaga el fuego. Es agua, apaga el fuego del hombre y es ella la que es capaz de ayudar a que, en este caso, Shiva pueda alcanzar la consciencia. Sin la Shakti, Shiva no puede alcanzar. La mujer tiene su polaridad positiva, Laura, en este caso en el pecho, y la polaridad negativa la tiene en sus genitales, en el yoni. El hombre, cuando trabaja desde una posición egoica, siempre tiende a ir al mismo sitio y la mujer se cierra, porque es que es así. La mujer tiene su apertura, la tiene en el pecho. Es la polaridad positiva. Si queremos abrir la polaridad negativa, en este caso de la mujer, que sería sus genitales, jamás podremos ir directamente a los genitales. Hay que trabajar el pecho, hay que abrir el pecho de la mujer, como de la misma manera la mujer tiene que abrir la polaridad del hombre, que en este caso la positiva es el genital del hombre, para abrir su pecho. El hombre tiene que abrir su pecho y la mujer tiene que abrir sus genitales, trabajando precisamente con esas polaridades. Y al final, Laura, es un intercambio energético, sabiendo que la mujer es pecho y es receptora y el hombre tiene el positivo en el genital y es dador, pues hay que saber muy bien dónde ubicar cuando se empiezan los preliminares en este juego amoroso, para trabajar precisamente en esa energía, que el hombre pueda abrir el sentimiento, pueda abrir el pecho, pueda abrir el corazón, y la mujer, con ese pecho que ya tiene, podamos ayudarle a abrir, sin lugar a dudas, sus genitales con ese pecho y esa emotividad que tiene. El hombre, querida Laura, ya sabes, es acción, el hombre es fuerza, pero es que la mujer tiene intuición, la mujer es ternura, la mujer es delicadeza, la mujer es sentimiento y emoción. Y eso es lo que tiene que equilibrar también el hombre. No tiene que ir hacia donde siempre está pensando, porque allí pocas veces se encuentra, porque la mujer no parte desde allí, parte desde el pecho, parte desde su emotividad. Y bueno, pues es en ese juego de polaridades lo que hay que integrar en la sexualidad, Laura, que también, vuelvo a insistir, es el mismo juego que uno tiene que equilibrar en su faceta personal. El hombre tiene que integrar ese lado femenino que lleva consigo y la mujer, sin lugar a dudas, tiene que integrar ese lado masculino que lleva consigo. De hecho, Carl Gustav Jung hablaba de dos conceptos que eran el animus y el ánima. El animus pues era la represión, ¿verdad?, de lo masculino en lo femenino, y el ánima era la represión de lo femenino en lo masculino. Todo eso tiene que estar poco a poco integrado. La verdad que me alegra, querida Laura, ver cada vez más hombres más sensibles, hombres cada vez que cuidan más la delicadeza, hombres que cada vez se abren también al llorar, al llanto, hombres que cada vez necesitan más el abrazo, hombres que cada vez cuidan más las caricias.
bien, no deja de ser esa ternura que todos llevamos dentro y hay que equilibrar. De la misma manera, Laura, que las mujeres, cada vez hay mujeres que pasan cada vez más a la acción, cada vez hay más mujeres que se empoderan con su vida, ¿verdad? Y es un juego pues que tenemos que ir jugando y equilibrando y que la sexualidad cobra una mayor importancia, sin lugar a dudas. Claro, fíjate qué interesante lo que nos has estado comentando, el que como parejas generar estos propios códigos de comunicación, ¿no? Es bien importante y también pues a través del autoconocimiento. Pero hay una cosa que sigue pesando socialmente y bueno, yo creo que la humanidad, y esto ha sido la culpa que le han metido a la sexualidad y esto pues obviamente algunos sistemas de creencias, ¿no? ¿De qué manera podemos hacerle, Sergio, como para también irnos zafando un poco de todo esto? Porque hasta cierto punto, claro que no se puede vivir tan libremente tu sexualidad y este autoconocimiento que se tiene que hacer con todo eso encima. Efectivamente, Laura, tenemos, y sobre todo la mujer, lo he dicho en 2 ocasiones, que todos, la humanidad en su conjunto lleva ese lastre. Es verdad que cada vez menos, porque cada vez hay más personas que empiezan a percibir que la sexualidad se tiene que percibir como algo normal y natural, entre otras cosas, Laura, porque es una energía creadora. Es que la sexualidad, lo que se desprende de ahí es la creación, la vida misma. Tú y yo hoy estamos compartiendo porque hemos nacido de esa creación, ¿verdad? Al final, si no hubieran encuentros íntimos y sagrados, pues no habrían seres humanos. Por tanto, eso es importante. Lo que tenemos que ir poco a poco cultivando, cada uno, como decíamos, en solitario y cada vez, sobre todo, de una forma compartida, si es mujer, mujer, si es hombre, da igual, eso es lo de menos, pero sí abrirse a la experiencia, hablar en pareja. Las parejas hablan poco hoy en día, fruto de, bueno, estamos en esta vorágine de las prisas, del llegar rápido, hay poco tiempo para construir las parejas y creo que se necesita el diálogo para poder poner encima de la mesa en qué situación, por ejemplo, estamos viviendo como pareja y empezar a tomar las riendas de una manera consciente esos encuentros íntimos, ¿verdad? Creo que la mejor manera de empezar con todo eso, Laura, siempre digo, es planificar una cita. Es decir, de la misma manera que tú y yo hoy hemos planificado un encuentro y muchas personas pues quedan con sus amigos a tal hora en tal sitio, pues ese debe ser el primer elemento, convertir esa cita, ese encuentro como un ritual sagrado y poner un día, poner una fecha y entregarse sin horas, sin tiempo, simplemente fluir, sin pensar, dejarse llevar por la experiencia y poco a poco pues ir soltándose. Es un trabajo que requiere por supuesto su tiempecito porque bueno, porque empiezan algunos tabús de cómo me percibo, de cómo me percibe el otro, pero poco a poco eso se tiene que ir trascendiendo y es de esa manera al final, entendiendo que lo que tenemos delante, Laura, no es un cuerpo físico, sino que es algo mucho más allá. Y en ese viaje de esa desidentificación nos vamos abriendo a otra mirada. Y es en esa mirada la que poco a poco va a ir transformando y, si me permites, depurar esas creencias que nada tienen que ver con nosotros. Dios me libre. Pero para eso hay que animarse, hay que vivir esas experiencias de a veces simplemente pues tocarse, explorar el cuerpo de tu amada y de tu amada simplemente con las caricias, dedicarse una sesión únicamente de caricias, sin nada más, simplemente recorriendo puntos energéticos del cuerpo, simplemente pues eso, mirando a tu amado y a tu amada con los ojos amorosos, no hay que hacer nada más, simplemente manteniendo una respiración, un ratito inspiras tú, exhalo yo, ese intercambio que por supuesto se realiza también a través de la respiración, son elementos, Laura, que son sencillos y fáciles de aplicar. Simplemente es entregarte en cuerpo y alma a tu amado o a tu amada y dejar que el instante decida por sí mismo aquello que tiene que suceder. No llevar planificado nada, ni el hombre tiene que pensar que tiene que hacerlo bien, la mujer tampoco tiene que pensar en satisfacer al hombre, simplemente entregarse y vivir la experiencia por sí misma. Y te aseguro
que muchas de las personas que nos están escuchando, que seguro que lo van a experimentar, encontrarán grandes oportunidades de crecimiento personal respecto a sí mismo y, por supuesto, respecto a su amado y a su amada, sin lugar a dudas. Claro, y que sin duda, pues esto también es una invitación, ¿verdad? A que descubran y se autodescubran también en lo que es la sexualidad, pero consciente, porque mira, yo ahora estoy recordando en los años 70 que fue este despertar y a darle a todo y con todo, y ya para los 80, una década después, ya teníamos muy posicionado ya en el colectivo la palabra SIDA, ¿no? Por ejemplo. Sí, Sí, sí. o sea, ya la teníamos ahí y que es ahí donde viene también un proceso importante en la humanidad de desconexión porque se empezaron a usar los preservativos y todo esto. Entonces, realmente como un acto, Sergio, trae una consecuencia, sea en el colectivo. Entendamos una cosa, que todos estamos en este mismo barco y Efectivamente. no se vale que digas, yo estoy en mi camarote y le hago un hoyo y no me importa nada. Al final todos estamos ahí. Y por eso es importante el poder hablar de estos temas y que sean la normalidad. Normalmente yo haciendo preguntas, ¿verdad? De qué entendíamos por sexualidad consciente, todo se basa en la generalidad, el que me decían, pues es que estoy consciente que me involucro con esta persona. Ok, pero todo como que derivaba al final en solamente el acto físico, el acto sexual como tal, Sergio. Por eso es importante recalcar que esto nos abre la puerta a un mundo que a lo mejor yo puedo asegurar que todavía faltan muchas personas de que realmente vivan lo que es esta sexualidad consciente. Efectivamente, Laura, has dado con ello. Al final tenemos que entender que la sexualidad que seguramente hemos vivido, muy genitalizada y muy mental, entendiendo esa sexualidad como un tiempo concreto de contacto físico y sexual, entendiendo sexualidad igual a sexo, y eso no es así. De hecho, el Maidjuna, que es la parte donde a través de ciertas prácticas se decide la penetración, ese es el Maidjuna, puede haber o no puede haber en un contacto íntimo. Podemos estar con nuestro amado, con nuestra amada, un buen rato respirando, abrazándonos, sintiéndonos de corazón y a corazón, y se puede alcanzar un gozo supremo, un éxtasis profundo, que nada tiene que ver con un momento de placer, con un sucedáneo de placer que se acaba a los pocos minutos y que al final no se sabe a quién satisface, si a uno, si a otro, y luego al final genera descontento. Siempre digo que todo lo que tiene que ver con el placer, con el deseo, siempre nos lleva al mismo sitio, que es al dolor. La consciencia al final, que lo que estamos compartiendo, es emplear nuestro amor sagrado, emplear nuestro cuerpo para unirnos con nuestro amado, entregarnos nuestra alma a ese amado y esa amada y fusionarnos en ese uno que somos todos, ¿verdad? Al final eso trasciende más allá que de un intercambio únicamente sexual. Al final podemos mirarnos, podemos olernos, podemos acariciarnos y tener una experiencia muy intensa, más de lo que uno se pueda llegar a imaginar, pero para eso, Laura, hay que explorarlo, hay que descubrirlo y hay que adentrarse, animarse, y sobre todo pongo el énfasis en el hombre. El hombre ya tiene que trascender esa sexualidad mecánica, esa sexualidad genitalizada, esa sexualidad mental, que tiene que llegar a un punto y tiene que estar en el sitio más alto para complacer a no se sabe quién. Eso no tiene nada que ver. Sí, es verdad, al final el hombre únicamente piensa en sus intereses, de vez en cuando mira a su amada a ver si realmente está contenta, pero eso al final, tarde o temprano, Laura, hay que trascenderlo. Hay que darse cuenta que esos son elementos pasajeros, instantáneos. Aquí lo que se habla es de tener encuentros íntimos, una sexualidad que sea duradera, que sea amorosa, respetuosa y libre, por supuesto, porque si hay amor, Laura, hay libertad.
Y si no hay amor, no puede haber libertad. Y en ese tipo de sexualidad, únicamente atendiendo a lo genital, la libertad a veces pues no está presente, ¿verdad? Porque el hombre quiere hacer ciertas cosas, imaginarse ciertas posturas, hay que cambiar porque el ego es así, el ego se acomoda rápidamente y quiere buscar siempre las mil y una cosas. Eso, por eso te decía, eso es sexualidad egoica, sexualidad mental, que si ahora por aquí, que si ahora por allá, y al final pierdes el acto en sí mismo, te olvidas del momento que estás viviendo, estás pensando en lo siguiente cuando no estás presente en lo que estás haciendo y al final se convierte en siempre lo mismo. Podrá cambiar algún día de alguna forma, pero siempre al final es lo mismo. Y la sexualidad sagrada pues también se nutre de los 5 sentidos, por supuesto, de los 5 elementos también, el pachatamba que decían los antiguos, los olores en un encuentro íntimo son muy importantes, poner una velita en el ambiente es importante, cuidar la música en un encuentro sagrado también nos invita, cuidar la ropa entre los dos amados también nos ayuda a adentrarnos sin tabúes, sin miedos y con la máxima naturalidad. Pues son elementos que tenemos que ir poco a poco incorporando, poquito a poco, pero por supuesto con ilusión y con entrega vivir la experiencia. Tú, igual que yo, Laura, sabemos que la vida es experiencia. Si no vivimos experiencias, pues al final los libros, las teorías, todo esto está muy bien, pero la vida es acción y la acción es espiritualidad y espiritualidad es acción y lo que tenemos que intentar plasmar es nuestra divinidad en nuestra cotidianidad, desde la acción, desde una acción sentida y amorosa, que es lo que nos invita y nos recuerda la sexualidad sagrada y la sexualidad consciente, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo contigo. En este momento has tocado 2 puntos bien importantes. Evolución en el hombre principalmente. Fíjate que para mí es importante esto, porque para las personas que todavía no saben por dónde va Sergio, lo que yo te entendí, Sergio, es poder evolucionar en el sentido de que un hombre pueda ver a una mujer. Por supuesto, Sin Laura. excitarse, teniendo siempre muy claro este control de su mente, que no se deje ir por este instinto, ¿no? El hombre es fantasioso cuando está intimando. El hombre proyecta su imaginación pensando que es el macho, ¿verdad? Que tiene que llegar a no sé dónde y cumplir con esas expectativas. Y bueno, y el hombre, pues bueno, no, por supuesto hablamos sin generalizar, pero en su gran mayoría es así. El hombre tiene que trascender el ego, Laura, esos son elementos egoicos. Por eso decimos que es una sexualidad egoica o profana, como lo denominaban los antiguos. Está controlada por el pequeño yo, lleno de fantasías, lleno de impulsos, lleno de elementos reactivos. El hombre tiene que integrar el lado femenino interno y por supuesto cuando uno integra su feminidad y asume su feminidad siendo hombre, la sexualidad poco a poco la empieza percibiendo de otra manera. El hombre se tiene que entregar a la mujer. En el tantra la mujer es la pieza capital. Ya lo he dicho al principio, en la sexualidad como prácticamente todo en la vida, la mujer es la energía poderosa. Es, sin lugar a dudas, la creatividad en esencia, la consciencia Shiva no puede existir sin la Shakti, que es la energía femenina. En el Tantra, en la práctica sexual sagrada, la mujer siempre ha sido la piedra angular de la sexualidad, porque es la que tiene que manejar, acompañar al hombre a poder manejar esas energías. Y el hombre tiene que hacer, Laura, un ejercicio de honestidad, un ejercicio de humildad, un ejercicio también de ponerse en la misma posición que tiene su amado y su amada o su amada, entendiendo que lo que hay allí delante es una divinidad igual que él, y dejarse, entregarse a las manos, abrirse el pecho y entregarse en las manos de su amada. Y eso, Laura, pues requiere un acto de humildad, ¿verdad? Y hay que trascender ese ego y darse cuenta que es la mujer, y vuelvo a insistir, la que tiene las riendas de una sexualidad, por supuesto, que luego es compartida, respetuosa e integral.
sin lugar a dudas, pero la mujer tiene la batuta, si me permites, de esa sexualidad, sin lugar a dudas. Y lo han dicho los sabios, vamos, no es una cosa que me invente yo. Así es, pero fíjate también la importancia en nuestro día a día de esto que ya se sabe, ¿sí? ¿Por qué? Porque también, seamos honestos, ¿cuántas mujeres están teniendo este intercambio con su pareja y están pensando en los hijos, en que si la cena, en que si mañana tengo que ir por la ropa, no sé qué, que si mi trabajo? O sea, no estamos conscientes en el momento, en el aquí y en el ahora. Entonces también seamos muy conscientes de que si la relación no se da, porque claro que también he escuchado hombres que dicen, Laura, es que se queda dormida. Pero Laura, fíjate que se queda dormida y lo puedo comprender. Se queda dormida porque no estamos comprendiendo a la mujer. Claro. El hombre va a lo que va y la mujer pues espera unas cosas que el hombre no le da. Antes hablábamos de la importancia de las polaridades. Si el hombre tiene claro dónde está la polaridad positiva de la mujer y puede ayudarla desde el pecho, la sexualidad cambia por completo. El hombre únicamente en el encuentro sexual va directo a lo que va. Y así la mujer todavía se cierra más, cierra las puertas del templo. Al final son elementos rápidos. El hombre cuanto antes pueda acabar y se quede satisfecho, pues ya está bien, él ya ha cumplido su función y punto final. Y eso en esos encuentros sagrados no tiene que ser así, son encuentros prolongados, donde lo que se trata es de mantener una energía el mayor tiempo posible. Por eso se habla en esta sexualidad de que la eyaculación por parte del hombre tiene que tratarse de evitar el mayor tiempo posible. Hay técnicas, por supuesto, que ayudan al hombre a que eso pueda estar en constante ebullición para que esa energía precisamente siga estando arriba y ese éxtasis que están recibiendo e intercambiando el uno con el otro, no uno más que otro, sino uno igual que el otro. Entonces ese encuentro empieza a ser un encuentro sagrado, como lo ha sido siempre, donde hay dos seres humanos entregados por sí mismos y dándose a sí mismos y a través del otro y se funden en uno. Ese es el éxtasis del que se habla, ese es el gozo supremo del que se habla y que has hablado tanto en esos encuentros íntimos. Y eso hay que experimentarlo poco a poco y hay que adentrarse. Y el hombre poco a poco tiene que ir rompiendo los perjuicios. El hombre es hombre, por supuesto, pero tiene su lado femenino y tiene que cuidarlo y tiene que integrarlo y tiene que comprender que la mujer, de la misma manera que Shiva es voluntad, la mujer es poder y la mujer es poderosa y la mujer se tiene que también, permíteme la expresión Laura, endiosar. La mujer es grande y fuerte y poderosa y es la que tiene que tomar las riendas de esa sexualidad también, por supuesto. No estamos diciendo que porque la mujer sea magnética y sea pasiva por polaridad tenga que quedarse quieta, ni mucho menos. Es la mujer la que tiene que tomar las riendas, ¿verdad?, de ese encuentro. Por tanto, como siempre la vida, Laura, dependerá de ti, dependerá de mí, y poniendo un granito de arena a todo el mundo, por supuesto, para que ese encuentro esté equilibrado y sea armónico en las dos esferas, ¿no? En la dimensión del hombre y la dimensión de la mujer, sin lugar a dudas. 50-50. 50-50, acabas de dar en lo correcto. Oye, y para las personas que no tienen pareja, ¿pueden vivir una sexualidad consciente? Por supuesto, querida Laura. Al final, de hecho, una de las prácticas sagradas que había en el Antiguo Egipto, que eran las alquimias de Horus, se trabajaban en solitario. De hecho, prácticas de la respiración consciente, del yoga tántrico, etcétera, se trabajan en soledad. He dicho que el Maidhuna, esa penetración, puede estar o no puede estar. No es necesario para tener una sexualidad gozosa. Uno en solitario puede amar su cuerpo, lo puede respetar y, por supuesto, también a través de su silencio, a través de sus meditaciones, porque no dejan de ser encuentros meditativos. Un acto en sí mismo de sexualidad sagrada es una meditación.
como puede ser ir a caminar, ir a trabajar. Uno está presente, está consciente y ya está. Una persona cuando se acerca a una flor e intima con esa flor y huele y se acerca y se hace uno con esa flor, no deja de ser un elemento igual de la sexualidad también, ¿verdad? Por tanto, en solitario, por supuesto que también podemos percibir esta sexualidad de la que hablamos, esta energía amorosa. Yo te puedo percibir a ti, puedo percibir a otra persona y verte desde el amor y no desde los tintes sexuales y desde los deseos. Eso es una sexualidad amorosa, es percibirte como divinidad, como un ser auténtico y genuino que tú eres y que yo soy. Eso es lo que tenemos que trascender, romper las barreras mentales egoicas de lo que es bonito, de lo que es feo, de lo que es guapa, de que tengo que ser así. La mujer tiene que ser y existir por sí misma, más allá del hombre. Ella tiene que amarse, tiene que respetarse y, por supuesto, cuando una mujer se ama, se valora y se respeta, da igual el hombre que tenga cerca, porque ella es capaz de tirar adelante y de subsistir y de empoderarse por sí misma. Y, por tanto, cuando eso acontece, cuando encuentra esa amada o ese amado, da igual el sexo, aquello al final se convierte en una piedra de crecimiento personal tremendo, enorme, pero partiendo, por supuesto, con uno mismo. No hay sexualidad consciente, Laura, ni sexualidad sagrada si uno no empieza el viaje con uno mismo. Cuando uno empieza a caminar por sí mismo, está en disposición de compartir, ¿verdad? Y eso es así. Por tanto, en solitario, por supuesto que se puede hacer mucho y hay grandes experiencias que uno puede percibir sin la necesidad de tener una pareja, sin lugar a dudas. Claro, acabas de comentar algo bien importante y es que en la sexualidad consciente solamente existe el número uno. Así es, No hay así más. es, Laura. No hay más. Así es. Estés con pareja, pues obviamente es fundirse en uno o estés contigo misma, da igual, o sea, va para donde mismo. Oye, a ver, vamos a comentar un poco también sobre el cómo podemos hacerle, Sergio, bien importante para empezar a integrar todo esto en mi día a día. Ya nos estuviste comentando algunas cosas que son bien importantes de empezar a trabajar, empezar a hacer estas citas, ¿verdad? Estas citas como lo hacían en los antiguos maestros, podríamos decirlo así, ¿no? Que lo estudiaron tanto y que estuvieron siempre tan conectados con esto. La energía sexual, una vez que lo activamos de una manera consciente, puede ser peligrosa para algunos sistemas de creencias. ¿Qué es lo que obtenemos también nosotros y qué es lo que vamos a descubrir como seres humanos? Bien, lo que hablamos, Laura, es del manejo de la energía, ¿verdad? La energía, por supuesto, pues es energía y hay que saber manejarla y hay que saber controlarla, ¿no? Lo que para efectos prácticos a las personas que nos están viendo y nos verán, lo que creo que nos puede ayudar enormemente es desestructurar el ego, es decir, desestructurar al yo, que pues aquí te pillo y aquí te mato, ¿verdad? El ego funciona así, cuando le apetece y cuando lo desea. Y eso hay que empezar a cambiarlo. ¿Cómo lo podemos cambiar? Pues lo que yo decía, quedar con tu amado, quedar con tu amada y establecer un día, una fecha y preparar esa fecha como si fuera un ritual. Podemos poner una iluminación adecuada, que el ambiente esté despejado, que pueda fluir la energía. Podemos incluso utilizar los olores, poner algo de sándalo, algo de incienso nos puede ayudar. Una música nos puede integrar muy bien esa velada. Ropas cómodas, que estemos las dos personas a gusto, tranquilos y poco a poco adentrémonos en esa fase inicial de respirar. Tú inspiras, yo exhalo, simplemente abrazados, en esa posición de genitales y pecho donde la mujer se sienta encima, simplemente sentada encima de su amado o de su amada, da igual el sexo, y abrazados, únicamente respirando. Podemos estar así 10 minutos. Tú inspiras y yo exhalo y ya vamos empezando a mover la energía. Cuando llevamos un ratito, por ejemplo, podemos utilizar la mirada, manteniendo esa respiración que nos está sirviendo como elemento fundamental para estar presentes, para mantener la atención en el instante presente, mirar simplemente a los ojos de nuestra amada. Y eso es un salto, yo te diría, tan grande,
tan grande que pocas personas lo han experimentado, algo tan sencillo como mirar durante un buen rato a la persona que tiene delante. Y ese ya es otro paso elemental y fundamental para seguir adelante. Y ya luego podemos seguir también, si quieres, pues con las caricias. El hombre puede recorrer el cuerpo de la mujer de una forma amorosa a través de la caricia. Sabes, querida Laura, y muy bien que los hombres tenemos muchos puntos energéticos en diferentes partes del cuerpo y podemos precisamente explorar tocando suavemente esas partes, teniendo claramente dónde está la polaridad de la mujer. Hemos dicho la positiva en el pecho, la negativa en los genitales, al revés el hombre, positiva en los genitales el hombre y negativa en su pecho, y podemos ir recorriendo. Nos han enseñado, Laura, también los antiguos que para manejar la energía antes de entrar en cualquier tipo de penetración se puede ayudar con el masaje tántrico, un masaje sensual, ayudar a la mujer, el hombre a través del pecho a hacer un masaje con 10 minutos, 5 minutos que el hombre pueda darle un masaje amoroso en la zona del pecho, en su lado positivo, la energía que se mueve en ese momento es asombrosa. De la misma manera, Laura, que el hombre, la mujer con el hombre a través de su lingam, en este caso de su genital, en su lado, en su positividad, en su lado positivo, esa energía es desbordante y no tiene que haber ahí penetración, simplemente caricias, masajes, respiración y atención. Y luego, pues a partir de ahí, hablamos ya de que es un encuentro largo. La energía, como te decía antes, a partir de los 30 minutos empieza a subir. En los términos, Laura, de los que estamos hablando, que es una sexualidad que poco a poco se instala en el día a día, en la cotidianidad, que requiere práctica, que requiere tiempo, que requiere entrega. La energía a esos niveles es importante, pero no es una energía desbordante que pueda decirte, oye, pues quizás aquí habría que llevar cuidado, hay que saber manejar la energía, porque para eso hay que dominar todavía un poco más el control con nosotros mismos, la meditación, estar en silencio con tu amada delante, con los ojos cerrados durante un ratito también, únicamente meditando los dos. Ahí se crea una atmósfera, una energía amorosa increíble, pero es una energía muy potente, pero que no es dañina. No hablamos de una energía desbordante que no sepamos controlar. Y luego, pues a dejarse llevar por lo que el instante presente nos depare, ¿verdad? Puede que haya penetración, habrán veces que sí, habrá veces que sentiremos estar más rato abrazados con nuestro amado o con nuestra amada y dejarnos llevar sin ningún tipo de resistencia. Y hay un momento, Laura, y lo han compartido muchos de nuestros amigos seguramente, yo lo he recibido por parte de muchas personas que me han escrito, que llega un momento, es como si desaparecieras de ese encuentro. Pierdes la noción, no sabes por qué, precisamente porque ahí está la consciencia. Te has convertido en uno con el que tienes delante y ya más allá del cuerpo que tienes enfrente, percibes esa divinidad de la que estamos hablando, ¿verdad? Ya no hay expectativas, no hay deseos, no hay movimientos mentales, simplemente es un gozo supremo de percibir, pues eso, esa presencia más absoluta que es en ese encuentro tan sagrado, ¿verdad? Por tanto, Laura, animarse a movilizar con pequeñas cosas. Fíjate que la sencillez de todo esto, un masaje, y son encuentros que pueden durar 1 hora, hora y media, tranquilamente. Por eso decía lo de la cita. De la misma manera que nos vamos a cenar con nuestros amigos, con nuestras parejas y tenemos un tiempo determinado, pues pongamos también una fecha y un horario para ese encuentro, que sea holgado, por supuesto, sin las prisas de que si tengo que llevar no sé qué a los niños, que si tengo que hacer la cena, como tú bien decías. No, es un tiempo para fundirse en el amor y no hay tiempo. Cuando uno está en presencia, el tiempo desaparece. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Oye, Sergio, en este momento estaba yo pensando, ¿funciona igual o cuál es tu forma de pensar para las parejas que son del mismo sexo?
Siempre me hacen esta pregunta, Laura, teniendo muy claro cuáles son los puntos que hemos estado hablando, es decir, el lado positivo y el lado negativo, no deja de ser también un encuentro íntimo y sagrado en definitiva. Date cuenta que la penetración, ese maijuna, puede estar presente, pero muchas veces no tiene que estar presente. La sexualidad, como hemos dicho, interviene en todos nuestros elementos. Cuando estamos en contacto piel a piel con nuestro amado, con nuestra amada, eso también es una forma de sexualidad, eso es una forma de intercambio energético también. Por tanto, ahí también se establece una sexualidad sagrada. Bien es cierto pues, que ahí los fines de procreación, cuando son del mismo sexo, pues sí es verdad, ahí puede estar algo limitado, pero el manejo de la energía consciente y el intercambio consciente y la presencia de esos seres, que son seres, por supuesto, igual de divinos que nosotros y que todo el mundo, más allá del sexo que tenga cada uno en esta encarnación, son encuentros igual de importantes que de encuentros heterosexuales que un encuentro homosexual. No distingo en absoluto de ningún tipo de encuentro. Allí lo que hay que trascender son los elementos egoicos y eso es lo que hay que atender y no dejarse llevar por los impulsos reactivos, ¿verdad? Sino es soltarse, es respirar, es adentrarse a la incertidumbre del momento, lo que plantee, dejarse, soltarse de prejuicios y de todas estas fantasías y de tabús y de clichés, abrirse. Oye, pues si no voy pintada, no voy pintada, me abro con el corazón. Y si el hombre, pues es así, porque lo que tengo delante es un ser divino, viviendo una experiencia física. Y eso es lo que tenemos que trascender y eso es lo que tenemos que poner poco a poco en nuestro día a día, ¿verdad? La mujer trata de, pues eso, de mostrarse desde lo externo para ver si capta la atención del hombre, pero es que no va por ahí. Bien, sí, no digo que no nos tengamos que querer y respetar y, por supuesto, cuidarnos a nosotros mismos, sin lugar a dudas, pero no tiene que ser ese punto de anclaje para arrastrar al hombre hacia ciertas cosas. Uno se tiene que amar y se tiene que respetar en primer lugar, más allá de lo que el hombre piense o lo que el hombre decida. Y es la mujer la que tiene que decidir por sí misma si hoy me maquillo o no me maquillo. Y punto final. Eso hay que trascenderlo. Y eso forman parte de una sexualidad egoica que si no es de una manera y si no es de un tipo de forma, pues ahí no hay placer. Bueno, pues es que por supuesto que hay que trascender el placer, hay que ir hacia un gozo y hay que buscar la ternura, la sensualidad, hay que intimar de verdad, soltando todas estas barreras que lo único que impiden es vivir la sexualidad de una manera gozosa de verdad. Laura, sin lugar a dudas. No hay barreras. Las barreras que hablamos están en la mente. Que si dos hombres, que si dos mujeres, todo eso está en la mente. Suéltate, ábrete a la experiencia y comparte desde el fondo de tu corazón tu ser, en definitiva. Maravilloso todo lo que nos has compartido, Sergio. En verdad que estoy muy agradecida contigo por abrirnos los ojos, por también darnos esta posibilidad de poder descubrir e indagar y conocer mucho todavía lo que nos falta por descubrir acerca de la sexualidad consciente. Y pues bueno, ya llegamos al término de esta charla y bueno, a ver, algo que te gustaría agregar, invitar a todos nuestros amigos, algunas referencias para que ellos vayan introduciéndose, para las personas que no saben nada de esto, que vayan introduciéndose. Mira, yo querida Laura, como siempre digo y lo he dicho antes, más allá de que uno se pueda adentrar en, por supuesto, en las experiencias que hay obras muy recomendadas y hay líneas de trabajo muy serias que contemplan la sexualidad sagrada y siempre la han defendido como algo, por supuesto, elemental y fundamental en nuestro caminito de consciencia. Lo que yo invitaría es adentrarse en la experiencia, a sentarse con su amado, con su amada y decir, venga, vámonos a poner ya de una vez, vamos a iniciar un camino juntos verdadero y adentrarse en la experiencia. Creo que la vida es vivirla, la vida no puede ser pensada, la vida tiene que ser vivida íntegramente y hay que experimentar. Uno no se puede quedar con la duda, con la teoría. Hoy lo que
haya resonado en tu corazón, que en definitiva lo que hemos compartido ya lo sabemos todo, nuestro corazón lo único que está haciendo es recordar lo que ya sabe. Lo que necesitamos ahora es acción, es plasmarlo de una vez. Y eso hay que ponerle ya el hilo en la aguja, ¿verdad? No podemos demorarlo. Yo sé que a la mente, al pequeño yo, todas estas cosas le temen. Huye, porque todo lo que realmente tiene que ver con la consciencia al ego no le interesa y seguro que pone las mil excusas, esto no sirve para nada, esto son tonterías, el hombre seguro que dice, pues esto son cosas de mujeres, esto no sirve para nada, ¿verdad? Bien, eso de alguna manera hay que trascenderlo y se trasciende empezando primero con uno mismo, el hombre asumiendo su lado femenino que es, poco a poco, y la mujer asumiendo su lado masculino, integrando la sexualidad con uno mismo y, por supuesto, plasmarlo en esa sexualidad compartida. Y eso es, no solo tiene que estar Laura en la cama o en esos encuentros amorosos, sino tiene que estar presentes en nuestros actos cotidianos, el saber poder mirar a otra persona desde el amor, el saber poder coger una flor y fundirte con una flor oliéndola en sí mismo, el saber cerrar los ojos y poder escuchar una canción y dejar que la canción penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Eso es sexualidad, es energía en sí misma. Con lo cual es poquito a poco adentrándose en ese caminito amoroso y descubrir. La vida está para descubrirla a cada instante y sin ninguna expectativa, sin ningún deseo, simplemente vivir la experiencia que nos brinda la vida a cada instante. Y cuando uno poco a poco se va abriendo en su día a día, empieza a darse cuenta de cosas que ya sabía, empieza a recordarlas, se empieza a empoderar. Y necesitamos, Laura, ahora más que nunca, en estos momentos que transita la humanidad, empoderarse, empoderarnos de verdad, asumiendo la divinidad que somos y la divinidad que es. Ya lo decía Platón y el maestro Jesús de Nazaret, dioses sois y lo habéis olvidado. Hay que recordarlo una vez más, tanto en nuestro día a día como en nuestra cotidianidad. Y en esos encuentros íntimos se tiene que plasmar la divinidad que somos y la divinidad que es, en definitiva. Por tanto, mi único consejo, por llamarlo consejo, que simplemente es un recordatorio, es abrirse a la vida y entregarse a la vida. Y cuando estemos en esa sexualidad ya más íntima, entregarnos a la persona que tenemos enfrente, sin resistencias, sin tabús, sin elementos condicionados ni nada. Entrégate de una vez por todas a la experiencia de vivir, en definitiva. Muy bien, muy claro, en verdad muy claro. Muchísimas gracias, Sergio, por haber estado con nosotros y, bueno, habernos ayudado a entender qué es la sexualidad consciente. Millones de gracias por tu tiempo, Sergio. Gracias a ti, querida Laura, por ofrecerme tu espacio y por tocar esta temática tan importante, ¿verdad? Tan importante que a veces pasa desapercibida, como bien hemos compartido, fruto de tantas cargas que llevamos a veces encima y que ya va siendo hora, ¿verdad? Que esta nueva humanidad de la que se está gestando y llegará, por supuesto, pues tiene que percibir la sexualidad de una forma mucho más amorosa, de una forma libre, respetuosa y orientada desde el ser y para ser, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bien, gracias, muchas gracias, Sergio. Y gracias a ti si conectaste con esto en este momento, en verdad no me importa la edad que tengas. Tu tiempo es ahora, es hoy. Así que bueno, no me queda más que agradecerte este tiempo que te diste de conectar con nosotros y por favor, como siempre te digo, siempre escucha tu corazón y expresa con tu propia voz. Hasta luego. Gracias.